Y ahora vamos ya al science, vamos al indie science. Tenemos dos ponentes fantásticos, pero opuestos, que los hemos puesto juntos, que vais a ver ahí de lo que salga, ¿no? Permitidme que presente a la primera de ellas, que nos hará una pequeña intervención y luego la invitaremos al debate. Ella es una economista de formación, con más de 20 años ha estado en Telefónica, y es la cofundadora de Open Value Foundation, que se trata de un modelo híbrido entre la filantropía tradicional y la inversión de capital privado, con más de 20 millones de euros invertidos en más de 50 proyectos en África. Encuentra en la filantropía horizontal la sostenibilidad de iniciativas locales. Es una fuerte impulsora del ecosistema de impacto en España, forma parte del equipo directivo del Consejo Asesor Nacional Español para la Inversión de Impacto. Es la mente creativa detrás del Global Social Impact Fund, un fondo de impacto social resultado de una búsqueda de una forma más eficiente y con mayor impacto a la hora de apoyar a los más desfavorecidos. Ella está convencida de que hay formas alternativas y complementarias para solucionar los problemas que afectan a la humanidad, los que hemos estado hablando hoy precisamente. Y por ello su eslogan dice: confiamos en el potencial de las personas para desarrollarse, solo tenemos que abrir las puertas a las oportunidades. Vamos a recibirla con su música preferida y ella es María Ángeles León. María Ángeles. Musicote, ¿eh? Esto tenía un baile que ya no me acuerdo. María Ángeles, nos trae ritmos africanos. Cuéntanos por qué esta canción, quién es, qué es. Y cuéntaselo a nuestros amigos de streaming que no la pueden escuchar, pero que la buscarán ahora. Bueno, Jerusalema, se escuchó mucho hace 2 años, en Navidad más o menos. Es una canción africana, pop africano, que tienen pocas cosas muy comercializables, pero esto como que ha llegado. ¿Y por qué es mi canción favorita? Es de hace 2 años. Me han encantado Imagine, David Bowie, todas estas son más de mi época y tal. Pero esto es nuevo y como es lo primero africano que vi que como que pegaba un poco, que nos suena, pues si trabajamos tanto con África, claro, me pareció que podía ser una buena entrada. Pues cuéntanos el impacto y el trabajo que haces desde hace tantos años maravilloso y sigue inasequible al desaliento. María Ángeles León, bienvenida. Gracias. Me impone un poco esto de que me hayáis metido en la parte de ciencias, que yo de ciencias poco, pero bueno. Y la economía siempre me ha parecido que no terminaba de ser una ciencia exacta, porque las cosas nunca salen como las has planeado. ¿Qué es lo que hacemos? A ver, cuando empezamos a trabajar con África, nos preocupaba mucho el desarrollo. Empezamos muy pronto, mi marido y yo, dedicando un porcentaje de lo que ganábamos anualmente, un 30% más o menos, para ayudar a otros, porque ya sabéis, cuando te casas, ¿no? El amor te sobra todo, macho. Vas ahí, oh, me lo he ligado, ahora me quiere, ahora tal. Nos sobraba y podíamos pagar el alquiler de la casa, ir de vacaciones. Concho, y sobra, pues venga, esto para abrir oportunidades a otros que no tienen como nosotros, ¿no? Y precisamente de viajar vimos que, hemos nacido en el lado bueno del mundo y más viajando, pues no en el lado bueno, en el buenísimo, ¿no? Somos como unos súper suertudos de que estamos en una parte de la población mundial que elevan las cosas muy bien, aunque nos quejamos y a veces no nos damos cuenta. Bueno, pues con ese 30% empezamos haciendo ayuda al desarrollo tradicional, ayudando a hospitales, ayudando a colegios, pues lo que os imagináis, ¿no? Las hambrunas cuando Etiopía, en mi época, yo también tengo unos años, no me conservo tan bien como José María, pero... Bueno, total, que todo eso a lo largo de los años vimos que no terminaba de generar el desarrollo que queríamos. Al final, a los 10 años de estar apoyando un cole, los niños salían y no tenían trabajo y volvían al círculo del hambre igual y todo era igual. Y buscamos proyectos y maneras de conseguir combatir esto, de una sociedad más inclusiva, que no fuera ya solo la filantropía o la ayuda del Estado, ¿no? Que yo las equiparo mucho, y que produjera esa sostenibilidad que hablaba muy bien el chico de Roca y también el de Oracle, ¿no? No hay sostenibilidad ni medioambiental ni social si no hay profit, si no hay un beneficio. Y ahí con esa idea
Vimos las microfinanzas, que ahora yo creo que todos conocéis, los micropréstamos que se hacen normalmente a mujeres para que lancen sus proyectitos de emprendimiento y consigan una... Tengo amigos aquí, me están sonriendo, ya me voy a venir arriba y os voy a contar más rollos. Bueno, la microfinanza, mujeres emprendedoras, montar un negocio en lugar de poner todos los años la mano para ver qué me dan, que además me dan lo que quieren ellos darme, porque la filantropía tiene un error original y es que queremos replicar nuestro modelo de bienestar rápidamente en sitios en los que necesitan un recorrido más largo. Las microfinanzas son una industria ya en el mundo, hay fondos de miles de millones, como Scubix, pues ya hay fondos de miles de millones que se dedican a esto. Entonces, vimos que ya no hacíamos falta y tampoco. ¿Qué otros modelos había? Pues hay modelos de inversión un poquito más grandes que las microfinanzas, en estadios un poco mayores, y empezamos invirtiendo en África subsahariana en empresas que resolvían los mismos problemas que nosotros intentábamos resolver solo con la filantropía, lo único que a más largo plazo. Lo que es duro de la sostenibilidad, del impacto social y todo esto que estamos intentando aquí promocionar en el INDI, es que son cosas a largo plazo. Y desgraciadamente las siguientes generaciones, nosotros ya lo queremos todo rápido, pero ellos mucho más rápido. Y esto se cuece chup chup y necesita tiempo. Y yo cuando empecé a hacer esto pensaba que serían mis nietos los que lo verían, ¿no? Ahora estoy un pelín más optimista, te haces viejo y te dices, bueno, igual son mis hijos. Pero es verdad que son proyectos a muy largo plazo. Entonces, os cuento un par de ejemplos de empresas que enganchan un poco también con Jordi para que veáis que este panel era complicado porque es inversión de impacto social y salud y esto cómo engancha, ¿no? Pues os cuento dos proyectos para que veáis cómo claro que engancha. El primero es un proyecto de nutrición. Es difícil que una persona trabaje si no come bien, ¿no? Y si no tiene proteínas. Y lo del agua de roca pues también me resuena mucho, ¿no? Si no bebe agua limpia y no puede comer bien, difícilmente va a poder trabajar, ni su genio se va a desarrollar, que lo tiene, pero claro, está pues que no puede. Pues estamos invirtiendo ahora en una empresa de pollos en Ruanda, que lo que hace es criar los pollos hasta el día 30, para hacerlos un poquito más resistentes y se los entrega a emprendedoras, normalmente mujeres, también hay hombres, para que vayan creando sus propias granjas. Ellos aumentan un 40% sus ingresos mensuales, que pues a lo mejor de 2 euros pasan a ser casi 3. Eso que a nosotros nos parece muy pocos, a ellos es como un salto cuántico, ¿no? Empezar a poder planificar. Y van creando sus pequeñas empresitas. Primero consumen ellos también la proteína y los huevos y luego van criando los pollos. Y bueno, pues ese es un modelo de negocio que antes habríamos dado nosotros el pez, ¿no? Esto lo hemos estudiado todos en el cole, los que tenéis mi edad. Enseña a pescar, no des el pez. Pues después de 10 años dando peces ya me di cuenta que de igual, coño, si lo de enseñar a pescar estaba ahí, ¿no? Pues esta es una empresa que hace eso. Y otra empresa que está más relacionada con la salud, para ya empezar a introducir también a Jordi, es una empresa que hace digitalmente, pues es capaz de diagnosticar un montón de enfermedades en sitios remotos donde no pueden llegar ni los ambulatorios. No hay filantropía capaz de llevar ambulatorios y ser suficientemente permeable como para tratar a toda la gente, ¿no? Y sin embargo, pues ya gracias a los móviles, puedes por lo menos enseñar todo lo que está relacionado con la piel, que hay muchas enfermedades ahí. Y también puedes toserle al médico. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer a través de los móviles, es verdad, y que te pueden diagnosticar. Y luego, pues esta empresa es una empresa que se llama Nora Health y empezó hace años. Esto también tiene largos recorridos, pero ahora ya empieza a tener una penetración muy grande y son miles, ya casi van a ser millones de personas diagnosticadas de enfermedades donde antes no se podía, ¿no? Bueno, pues estos son el tipo de proyectos en los que invertimos desde Global Social Impact, que es un fondo de inversión de impacto, y en los que en fases muy tempranas también invertimos o donamos desde la fundación. Entonces, lo que tiene un poco de ciencia lo que hacemos es que la economía, para el propósito de lo que os quiero explicar, tiene 3 agentes principales y los tenemos casi todos representados aquí, ¿no? Todos pensamos en las empresas. Cuando hay que ser sostenible, ¿quién tiene que cambiar? Las empresas. Su ciclo productivo, consumir menos agua, menos toneladas de CO2, bien, están ahí. Pero detrás de las empresas está el sector financiero, está el capital. Y las empresas obedecen a 2 fuerzas principalmente, al sector financiero y al consumidor.
Si el sector financiero y el consumidor no se mueven, difícilmente se van a mover ellas, porque además están ajustadas en rentabilidad. La empresa hace lo mejor que puede con los menores recursos posibles para llegar a la más gente posible. O sea que no son malas per se, son buenas. Lo que pasa es que ahora les estamos pidiendo que lo hagan todavía mejor, ¿no? Que sean sostenibles con el medio ambiente y la sociedad. Entonces, tenemos una labor muy importante como consumidores de consumir lo que queremos ver, y es cada decisión que tomo en mi día, que son muchas, si está relacionada con ese último propósito del que tenemos que, todos los que estamos aquí, porque obviamente no estamos aquí casualmente, estamos buscando eso va a producir cambios. Los primeros cambios para mí surgieron cuando los surferos me enseñaban las fotos con los plásticos, las botellas. Ahí ya dije, joder, pobre gente que hace surf, se encuentra ahí con los tal. ¿No? Y bueno, pues si el consumidor empieza a hacer todos esos cambios, ese cambio se produce en las empresas, y luego el sector financiero también tiene una responsabilidad muy grande. Y ahí es donde empujamos nosotros, ¿no? Ellos pueden decidir si no invierten más en petróleo, lo estáis viendo, ya nadie va a invertir en petróleo en los próximos 25 años. A ver cómo hacen la transición los pobres, pero bueno, estos movimientos son los que hacen que vayamos mejorando y dejando un mundo mejor a nuestros hijos, como decía José María. Total, que dentro del sector financiero, ¿qué es lo que demostramos nosotros? Llevamos años ahí y es a largo plazo, que las inversiones en empresas que tienen un propósito social desde el origen, ya sea mejorar el planeta o mejorar la vida de las personas, que es lo que más nos llega a nosotros, generar empleos dignos, sostenibles en el tiempo, que permitan a la gente planificarse, a sus hijos mandarles a un cole, ¿no? Todo eso, ese tipo de inversión es rentable. Y eso es lo que queremos convencer a los inversores, de que parte de su capital, si no todo, lo dediquen a este tipo de empresas. Y por eso hemos montado dos fonditos, un fondito que invierte en España y demuestra eso, y un fondito que lleva muchos años invirtiendo en África, que yo digo, esto es como lo de Nueva York, if you can make it there, lo puedes hacer en cualquier sitio, ¿no? Si lo haces en África, donde hay tantos problemas de todo tipo, aquí se puede hacer todavía mejor. Y hay muchísimas empresas con un foco social y una vocación social en España, en Cataluña muchísimas, aquí encontramos nosotros mucho vivero. Y bueno, esto es lo que hacemos. Y ya, si quieres, Elena, presentar a Jordi. Vamos a ver, vamos a ver. Un aplauso para María Ángeles, ponte aquí. ¿Habéis visto? La desforestación de los bosques y las selvas de la Tierra, además de ocasionar la desaparición de especies, repercute negativamente en la salud humana. Está claro eso, ¿no? La destrucción de los ecosistemas por el impacto del ser humano es una de las causas por las que aparecen virus desconocidos que pueden afectar a la población. Pues bien, la misión de nuestro siguiente invitado es prevenir la próxima epidemia con las heces de murciélago, o sea, las cacas de murciélago de toda la vida, y para ello se pasa la vida metido en una cueva. Hoy ha salido para estar aquí con nosotros. Y es que es uno de los principales expertos en España en la transmisión de enfermedades zoonóticas, aquellas que se transmiten de los animales a los humanos. ¿Os suena, no? ¿Os va sonando esto, no? ¿Lo tenemos reciente? Él es el que nos va a dar las respuestas. Fue uno de los primeros teóricos hace 30 años de la ecoepidemiología, el estudio de cómo y por qué se transmite un virus en determinado momento y determinado lugar. Es doctor en biología, profesor de la Universidad de Barcelona y miembro de su Instituto de Investigación de la Biodiversidad. Su trabajo es fundamental para poder responder a las preguntas que nos hacemos todos estos días. ¿De dónde proviene esta pandemia? ¿En qué medida ha contribuido nuestra manera de actuar para llegar a esta situación? ¿Se puede volver a repetir? Y, sobre todo, ¿qué podemos hacer? ¿A qué queréis escucharle? Pues va a subir al escenario con su música favorita y él es Jordi Serra. Bienvenido, Jordi. Gracias. ¿Cómo estamos? Qué bien. Bueno, un crack. Vamos a escuchar Alan Parsons Project. Aquí los millennials senior lo conocen todos, entre los cuales yo me encuentro. Hombre, ponnos el estribillo, ¿no? Hombre, bueno, Alan Parsons Project. ¿Por qué Alan Parsons Project? Mira, aparte de la ciencia, que es mi pasión, también mi pasión es el alpinismo, que continúo practicando cuando tengo tiempo. Entonces, en las aproximaciones nos poníamos esta música. Así, ¿eh? Y claro, bueno, era genial, porque con los heleros y las crestas que nos aguardaban y poniendo esta música, en fin, daba que soñar.
antes de la ascensión a los picos. ¿Y los murciélagos qué tal? ¿Les gusta el Alan Parsons? Los murciélagos les gusta la Alan Parsons. Aparte Pues, de murciélagos trabajamos muchas cosas, por pero, otras cosas, sí, pero yo pero sí. sí que es cierto que empecé con los murciélagos y todavía estoy con los murciélagos. Bueno, que yo me voy y ahora nos cuentas. Vale. Nos va a contar todos los secretos que sabe después de 30 años más de carrera. Jordi Serra, bienvenido, gracias. Gracias. Adelante. Bien, he salido de la cueva. La verdad es que nos toca explorar algunas veces en algunas condiciones que, en fin, son increíbles. increíbles. Mi especialidad es trabajar en One Health. Mucho antes de que ese concepto pues, saliese un poco a la luz y se difundiese, estamos trabajando precisamente en este tipo de investigaciones, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que somos una especie más en este mundo y que realmente todo, y ya sé que es un tópico, pero es que a medida que vas investigando te vas dando cuenta de que está todo muy relacionado, de que tocas una pieza y se altera otra, y de que tocas otra y se alteran dos. Y por lo tanto esto es importantísimo tenerlo en cuenta cuando realizamos actuaciones que no solamente son actuaciones, digamos, de ir a cortar árboles, sino que a veces son actuaciones que uno no pensaría que tienen alteraciones y sí que las tienen. Por lo tanto, el primer concepto que me gustaría transmitir es esta globalidad y esta interrelación de todo lo que es el mundo vivo y, además, el mundo, el ambiente donde vive este mundo vivo. Trabajamos, mi equipo trabaja en enfermedades esas que provienen de los animales y que pueden afectarnos, lo que llamamos enfermedades zoonóticas. Trabajamos en el Amazonas, ahora acabamos de llegar del Congo, trabajamos en Europa, trabajamos en el norte de África, por lo tanto trabajamos en muchos sitios. ¿Y cuál es el motivo de ese trabajo? Sí, claro, para prevenir, para mirar las enfermedades, para hallar estos virus, sí. Pero una de las cosas claves es que no es importante solo de encontrar los virus. Mira, en este murciélago he encontrado un virus, bueno, fantástico. Y es una información a tener en cuenta. Lo más importante es la dinámica que tiene ese virus. ¿Cuál es la dinámica que tiene ese virus? Y la dinámica del virus está muy relacionada, y ahí volvemos a la cueva, está muy relacionada con el hospedador de ese virus. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una de las cosas que es fundamental para prevenir es saber cuál es la dinámica que tienen los virus, y digo virus porque realmente la especialidad que trabajamos son virus. Estos virus en las poblaciones animales. Y todo eso relacionado con la probabilidad de transmisión luego a nuestra especie. Precisamente en ese sentido, aquí estamos trabajando muchísimo en cosas de este tipo, pero ahora hemos iniciado un proyecto en el Congo, en el cual miramos la salud de la población humana y la salud de la población, o sea, del ambiente que le rodea. ¿Cuáles son los virus que le rodean? Una de las cosas que es importante tener en cuenta es que ¿en qué situación estamos ahora? Claro, salimos de una pandemia que no hemos terminado, por cierto, pero que salimos de una pandemia y nos ha impactado a nivel social, a nivel económico, evidentemente, pero dentro de la historia de la humanidad, ¿dónde nos hallamos? Fijaros, conviene tener en cuenta un poco de perspectiva. La primera, digamos, transición que hubo a nivel epidemiológico con nuevas enfermedades se produjo hace aproximadamente entre 5 y 10.000 años, cuando la humanidad, esto es una de las colonias de murciélagos que estudiamos, esto no es ni el Congo ni el Amazonas, esta raza. Por lo tanto, está muy cerca. Y en este caso,
Concretamente, estos son una serie de murciélagos, una colonia de murciélagos de unos 17.000 murciélagos, que luego se distribuyen por toda Cataluña y el sur de Francia, y que tenemos monitorizada desde hace más de 20 años con pequeños ordenadores a 65 metros bajo tierra que nos indican temperaturas y humedades y cómo el cambio climático ha cambiado precisamente estas temperaturas que teóricamente son constantes. Y eso, cómo ha cambiado toda la dinámica de los animales estos y, a su vez, cómo esto impacta sobre la dinámica de los virus que tienen estos animales. Ese es el tipo de estudios que estamos realizando. Bien, la primera transición se produce cuando nuestra especie empieza a domesticar animales, con lo cual nos exponemos, tenemos al lado, tenemos una serie de animales y los patógenos de estos animales se adaptan a nuestra especie. Pero con eso no es suficiente, sino que además coincide con la formación de núcleos humanos un poco más grandes. Y eso permite la amplificación de la enfermedad. Afecta a muchos individuos. El segundo periodo de transición lo tenemos cuando entran en contacto las grandes civilizaciones europeas y asiáticas. Empiezan con los griegos, romanos y todos los imperios asiáticos. Y se producen nuevas enfermedades y se producen epidemias muy graves. La de Justiniano le costó en buena parte al Imperio Romano su decadencia. Y las causas fueron además, y los economistas, supongo que lo sabéis muy bien, condujo a una crisis económica muy importante. La tercera transición empieza con las colonizaciones de otros continentes. Colonización americana, también la colonización australiana, etc. ¿Y dónde nos hallamos ahora? Pues estamos empezando la cuarta transición. ¿De acuerdo? Y la cuarta transición con la globalización. La globalización tiene aspectos muy positivos, pero también una de las cosas, digamos, que yo creo que no se ha tenido en cuenta, probablemente por falta de información, es que la globalización es necesaria, es importante, pero la hemos tomado sin medidas preventivas. Y se tendrían que tomar algunas medidas preventivas porque la globalización lo que está haciendo es que si aparece casos de una enfermedad pues en un país remoto, al cabo de pocas semanas la tenemos aquí. Sea Sudáfrica, sea la China, etc. Aquí algunas tomas de muestras, esto también en la salida de una cueva. Por lo tanto, esta es, digamos, la situación actual. Esta es la situación actual. One Health tiene tres ámbitos. Tiene el ámbito de estudio de los patógenos, pero también tiene el ámbito del estudio, digamos, relacionado con los seres vivos que albergan estos patógenos, pero además con el ambiente. O sea, son tres ámbitos muy relacionados y que para abordarlos es necesario, o sea, para abordar estas enfermedades es necesario que se aborden conjuntamente. Por lo tanto, una de las líneas que defiendo y que precisamente ahora pondremos en marcha una cátedra en la Universidad de Barcelona, que será la primera en España y probablemente es la primera en Europa, que será de ecoepidemiología. Porque, fijaros, ¿qué es lo que sucede con las pandemias o las epidemias? Tenemos todo lo que es los profesionales de la salud, que los pobres dedican, bueno, en fin, es increíble la dedicación que les toca y que realizan. Pero claro,
Esto se lleva a cabo cuando ya tenemos el problema. Falta avanzarse a este problema. Y precisamente para avanzarse a ese problema tenemos que conocer no dónde está el virus, sino cómo evoluciona el virus, cuál es su dinámica. Y eso es lo que trabajamos en cuestiones de ecoepidemiología. También aquí en España. En España, fijaros, hemos empezado con las cuevas y los murciélagos. Los murciélagos me sirvieron en un principio para hacer un modelo. Estuvimos estudiando murciélagos durante muchos años, todavía lo hacemos, un modelo de cómo trabajar luego con otras especies, sean aves, sean jabalís, sean, en fin, reptiles, de otros mosquitos, moscas tsetse en el Congo, etc. Ya iremos dialogando y espero que hagáis muchas preguntas, por lo tanto no os quiero cansar, pero sí deciros que llevo ya 13 años trabajando con coronavirus. Los coronavirus en gran parte son virus típicos de murciélago y de roedores. Lo han sido durante probablemente centenares o miles de años. La pregunta es, ¿por qué en el siglo XXI ya llevamos 5 saltos de especie de coronavirus a nuestra especie humana? ¿Es que han cambiado los murciélagos? No. Por lo tanto, la respuesta, y la pregunta primero y la respuesta, la tendríamos que hacer mirándonos a nosotros mismos. Alguna cosa estamos cambiando que cambiamos las reglas de juego. Y por lo tanto, a la pregunta que hacían antes de decir, bueno, vendrán nuevas pandemias, epidemias, lo difícil es que no vengan. Ahora, lo que sí es cierto es que tecnológicamente cada vez estamos más preparados. Por lo tanto, no quiero asustar a nadie, pero sí que tecnológicamente cada vez estamos más preparados y tenemos herramientas y se ha avanzado en 2 años una barbaridad tecnológicamente. Por lo tanto, por esta parte, yo creo que, en fin, una confianza en todo lo que es el mundo científico y los avances tecnológicos. Por otra, alguna cosa tendremos que cambiar. Yo quizás lo dejaría aquí y si queréis algunas preguntas. Yo tengo un montón de preguntas. Bueno, un aplauso para Jordi Serra, lo primero. Muchas gracias, Jordi. Voy a invitar a María Ángeles León a que nos acompañe, dejándonos este fondo precioso. Bueno, ahora nos van a poner vuestros nombres. Si nos subís 3 banquetitas, vamos a apoyarnos, ¿no? No sé, por vosotros vais de plano, pero yo voy con un tacón que, en fin, me está matando. Así que 3 banquetitas, que yo también, como José María, tengo 100 años, pero aparento 90. Venga, ponednos aquí. Estupendo. Gracias. Vamos a ponernos aquí a María Ángeles a mi derecha y Jordi a mi izquierda. Bueno, si tenéis preguntas, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, yo tengo tropecita. Si hay preguntas, alguien que levante la mano y haremos lo que podamos, porque tener a Jordi y a María Ángeles aquí es un lujazo. Él está siempre en una cueva y ella está siempre por el mundo, así que normalmente en África, así que es complicado tenerlos en persona. Yo hasta el último minuto digo, pero ¿estáis seguros que vienen? ¿Estáis seguros que vienen? Así que aprovechadlos y preguntar si queréis, mano alzada. Yo tengo un montón y sobre el coronavirus también, pero enhorabuena por esta exposición, Jordi. Es un honor tenerte, como le decía a María Ángeles también, porque la sigo hace mucho tiempo. Gracias por vuestro trabajo, porque el mundo es mejor gracias a vuestros trabajos, a los dos. Yo tengo una pregunta con un poco de mala idea, que no te pasé en las que te había. No por ti, sino porque yo cuando he investigado, si metéis Jordi Serra Cobo en internet, os viene todo lo que le han entrevistado, hecho y demás, igual que María Ángeles, por supuesto, que tiene unas entrevistas muy divertidas. Pero tú ya... Perdona, ¿va de cuevas? No va de cuevas. Bueno, contigo siempre algo de cuevas tiene que ver. Tú ya habías avisado de lo del tema del coronavirus. Yo lo digo así a lo bestia, pero tú lo explicas mejor. Tú ya venías tiempo, tú y tu equipo veníais ya tiempo diciendo que esto podía pasar. Pero te decían, bueno, esto ¿para qué? No será para tanto, no te hacían mucho caso. Ni en el tema de los dineros, ni en el tema de tomárselo en serio. ¿Es así o no? Sí, ¿Te han entrado ganas de decirlo de ya os lo dije? Cuéntanos, no lo has hecho, pero... No, o sea, sí que entra de ganas de decir, ya os lo dije, pero no lo he hecho, porque entiendo realmente de que, claro, cuando las cosas van bien,
que te venga un investigador o una persona Un y que te agorero, diga, ahí, escucha, vigilar, porque todas las indicaciones están a que vienen coronavirus. Claro, te dicen, ala, hombre, eres un alarmista. Yo, por mi vida, alarmista no lo soy, ¿eh? Lo que pasa es que, bien, ya teníamos 4 saltos de especie de coronavirus. Teníamos ya que los coronavirus, en fin, en el sudeste asiático había una circulación muy importante de coronavirus y, por lo tanto, entraban dentro de las probabilidades y elevadas, y esto lo tengo por escrito. Quiere decir que no es ahora toro pasado que dices, hombre, ahora ya no te fastidia. Lo sabemos, y es que además llevas 11 años solo con el tema coronavirus. 13 ya, sí. 13, pues mira, solo con el Pero coronavirus. sí, la verdad es que una de las cosas que estamos desarrollando en colaboración con el Instituto de Nanociencias y Nanotecnología de aquí, de la Universidad Autónoma de Barcelona, es que hemos desarrollado, bueno, han desarrollado ellos, nosotros hemos ayudado, un biosensor para detectar coronavirus. Entonces, nos reunimos el año 2017, porque querían hacer algún proyecto conjuntamente, y les dije, dejaros de mirar malarias e historias, es importantísimo que os centréis en virus. Y me dijeron, ¿y cuál es virus? Y les dije, coronavirus. Claro, pasó el tiempo y a finales de 2019 me dicen, escucha, ¿tenías la bola de cristal? Digo, no tenía la bola de cristal, pero realmente las cosas apuntaban, me podía equivocar, pero apuntaban hacia los coronavirus, como también apuntan hacia las influencias, o sea, las gripes, ¿eh? Por lo tanto, eran dos tipos de virus que realmente, pues, sí, podían venir, y dentro de los dos yo le daba más credibilidad a los coronavirus. Jordi, entonces, ya me has contestado la primera pregunta que yo tenía cuando investigué sobre ti, y era que la conclusión de vuestros trabajos, o de uno de tus trabajos, es que la actuación humana, la mayor presión demográfica y una movilidad acelerada es fruto de la globalización, de este mundo hiperconectado, del que hemos hablado además durante la jornada, pueden contribuir, o contribuyen de hecho, a desencadenar epidemias globales como el COVID, ¿no? Y la respuesta es sí. O sea, ¿existe un riesgo real de que vengan? Ya lo has dicho, sí. Sí, pero fíjate, es que saltos de especie, o sea, lo que llamamos saltos de especie, de adaptarse un virus, por ejemplo, a nuestra especie, esto se produce cada año. Pero no se producen epidemias cada año de estos virus. Para que se produzca una epidemia, realmente lo que condiciona la epidemia, primero, evidentemente, tiene que haber el salto de especie, pero es la dinámica y, sobre todo, las actuaciones humanas. Si se produce el salto de especie en una tribu perdida en medio de la selva, lo pasarán mal esta gente, pero ahí se termina la epidemia. Pero si resulta que la tribu esa se mueve y se va, como pasó con el ébola, y se va a la capital, claro, allí viven millones de personas. Entonces ahí se amplifica, que es lo que pasó en Wuhan. En Wuhan difícilmente fue el origen de la pandemia, pero lo que seguro es la amplificación de la pandemia. Y a partir de ahí, ¿cuál es el otro requisito para que se produzca realmente la pandemia? Pues la movilidad. Y la movilidad, tenemos una movilidad que está incrementando estas últimas décadas de una manera increíble. Sí, porque de Wuhan llegó a Italia en un pispás, Sí, cuando sí. nos dimos cuenta. Sí, sí. Pero una cosa, entonces, esta movilidad, tú hablabas de la desforestación, de hecho he leído casos sobre el Amazonas, como Sí. la deforestación, que aparte de que ser uno de los elementos primordiales en la emergencia climática, es uno de los motivos por los que surgen estos virus, o de la antropización extrema, que es o sea, nosotros somos aquí los culpables, ¿no? Se han roto equilibrios. ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué es esto del One Health? ¿Es volver a ese equilibrio de los 3 pilares que decías, humano, animal y ambiental? El One Health es una aproximación para intentar resolver los problemas, o sea, de alguna forma, cuando tenemos enfermedades infecciosas, y no infecciosas también, pero vamos a centrarnos en las infecciosas, es
cómo se aborda el problema, para tener conocimiento y poder tener herramientas de solucionar el problema. Y si solo se soluciona curando a la gente, que es muy importante, pero no solucionamos el problema, porque tenemos una parte sesgada solo de lo que es el conjunto del problema. Tenemos que tener en cuenta también toda la cuestión ambiental y la cuestión, digamos, de los organismos de donde viene ese virus. Es importante tener en cuenta toda esta, en fin, cambio, toda esta dinámica social que lleva nuestra sociedad, porque, por ejemplo, con la deforestación. La deforestación... Jordi, no tenemos mucho tiempo y todavía no he preguntado a María Ángeles. Te digo digo solo una porque, cosa. en fin, eres fascinante, pero es que luego me regañan. Entonces, pues vamos es al igual. grano. La deforestación un poco sí. La deforestación, sí, pero resúmeme para que luego... La deforestación en sí, hasta ahora lo que teníamos, digamos, importancia era la pérdida de especies y de biodiversidad. Sí, y es cierto, pero aparte de eso, produce muchas cosas que no se ven y que se manifiestan a lo mejor a largo plazo, como son toda la cuestión de alteraciones de microorganismos que luego revierten en nuestra salud. Por lo tanto, bueno, ya os lo contaré otro día. No, sí, vamos a volver, pero es que los... Es que es difícil de concretarlo. Es verdad que son más de 30 años de trabajo, pero ella está... Es que me vais a contar a mí lo que hace... Bueno, países en vías de desarrollo, de hecho estamos hablando del Amazonas, de algunos lugares del mundo, que además son... Estos países en vías de desarrollo son los puntos calientes, ¿no?, del tema epidemiológico. No te pregunto. Son puntos calientes. Es una pregunta retórica. Vuelvo a ti. María Ángeles trabaja en muchos países en vías de desarrollo, ha viajado muchísimo a ellos, sobre todo a África, y en este sentido yo he leído además que tú has visto cómo, y has hablado con la prensa diciendo que todavía en muchos países te sorprende que se cocine con madera, plásticos y demás productos de tipo que genera unos humos que afectan a los pulmones de la gente que allí vive. Hay un alto porcentaje de fallecidos por este motivo. ¿Tú qué has visto? ¿Qué se está haciendo a nivel de país y a nivel global, María Ángeles? Porque ese es otro de los problemas con los que nos encontramos, que a lo mejor no sé si la inversión de impacto, pero bueno, la inversión en general, ¿no? Sí, bueno, viene muy bien lo que dice Jordi, es la globalización. Hasta hace poco yo creo que los problemas que pasaban en el mundo en desarrollo no nos llegaban tan de cerca. Claro. Cuando ahora vienen enfermedades que pueden venir de ahí, en el fondo para mí fue una buena noticia, porque vamos a poner el foco en miles de millones de personas que no tienen acceso a lo mínimo imprescindible para poder curarse y para no contagiarnos después, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora. Entonces, desde nuestro punto de vista, al final siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Y lo hablaba con Jordi antes de empezar, porque ¿cómo nos compaginamos, ¿no? Nosotros buscamos siempre modelos de negocio, porque pensamos que una de las cosas que mueve al mundo es el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Y el crecimiento económico, y en el fondo todos desarrollamos una actividad pues, para que nuestros hijos vivan mejor, y eso implica pues, un desarrollo económico. ¿Qué hemos buscado, por ejemplo, estos problemas pulmonares que son el mayor causa de mortalidad en el mundo en desarrollo? Pues unas cocinitas que van con unos pellets que contaminan mucho menos, que son un modelo de negocio porque se venden, ¿no? Y esa es la manera que nosotros tenemos de acercarnos a los problemas, porque sabemos que si al final no hay un modelo de negocio que a alguien le interese y se interese, eso termina muriendo, ¿no? Y de hecho pudimos ver a lo largo de los años muchos modelos de cocina que se hacían en la ONU y en otros sitios, ¿no?, de científicos fuera de los países, que no servían. Pues porque para el material que se quemaba eran demasiado pequeños, o demasiado grandes, o demasiado caros, o las mujeres no les parecía que cocinaban lo suficientemente bien como hacían ellas tradicionalmente, ¿no? Entonces es verdad que cuando lo transformas en un modelo de negocio y esas señoras no tienen que esperar a que se lo regales lo que les des, sino que van a comprar el que mejor se adecúa, estás solucionando el problema y a la vez generando un modelo de negocio, ¿no? Y es win-win para todos porque generas puestos de trabajo y al tener menos enfermedades pulmonares son menos proclives a poderse contagiar de otros virus, y todo esto va sumando y es un círculo virtuoso.
Muy bien, porque me interesa mucho que hablemos de modelos de negocio y estamos viendo que está todo conectado. Ya lo hablábamos al principio, lo decían hasta nuestras autoridades, hasta los políticos. Es decir, que vamos bien. Ya los políticos ya también, no solo las empresas, sino saben lo importante que es para el territorio, porque todo es economía. Estos modelos de negocio, ¿cómo se combinan y cómo se come esto con que la administración en los países, tanto en España como en otros países, y las empresas privadas, fomenten consumos sostenibles? Y porque, claro, vas a comprar un producto ecológico, ¿verdad? Es más caro. Entonces me compro el huevo de la gallina que está plachurrada en una jaula. ¿Cómo se combina eso? ¿Y cuál es la solución, María Ángeles? Porque todavía, claro, el modelo económico con lo sostenible parece como que no. Y esta es la pregunta del INDI. A ver, ¿cómo se combina esto para que sea viable económicamente para todos? Yo quiero huevo de gallina feliz. Claro, y yo también, pero que no sea muy caro y me lo pueda permitir. Entonces, mi networking era una persona del ayuntamiento de aquí. ¿Cuál es mi visión? Y lo hemos vivido en España con la energía solar. La energía solar ha estado subvencionada durante muchos años y gracias a eso ahora ya es un modelo de negocio. Ya la podemos pagar porque ya es asequible, ¿no? Pues para estos modelos veo que el rol de la administración y en la salud es el mismo. Arrancar, hacer los primeros pilotos, el hacer las pruebas de concepto, el primer producto viable que te lo va a comprar alguien, muchas veces tiene que estar subvencionado y son o las fundaciones o la administración los que yo veo que pueden tener ese rol. Y luego meterse como inversores en fases posteriores también y poder tener esa rentabilidad. Pero en esos primeros años, 3, 4 años en los que se prueban todos estos modelos, hace falta un capital muy paciente, volvemos a largo plazo, ¿no? Que sepa esperar. Y bueno, ese me parece que es el rol que podrían tener las administraciones. No sé, Jordi, si Sí, es lo mismo. Ha llegado el momento, creo que me he cargado mi petaca. Oye, de verdad, me la he cargado. ¿No? Sí, me la he cargado porque me ha apoyado. Es que tengo hoy un gafe con esta. Sí, me das. Bueno, perdonad, ¿eh? No, esto es... Mi pregunta, para enlazar con lo que dice, bueno, ya casi llegando al final, pero ha llegado el momento de replantearnos nuestros modelos de vida, nuestra relación con el entorno natural y tener a los animales como aliados, como chivatos que nos avisen de posibles pandemias. Tenemos que invertir más en detección y en prevención. Hasta ahora nuestro modelo ha sido reactivo más que preventivo. Y por lo tanto lo que tenemos que invertir es en eso, en prevención, en más tareas de prevención, en redes más generalizadas de detección, pero no solo de detección, sino que comentaba antes, también de estudiar un poco lo que es la dinámica de estos patógenos. ¿Cuál es la principal lección que debemos aprender de esta pandemia del coronavirus? Bueno, hay muchas lecciones. Una de ellas es precisamente esto, que tenemos que ser menos reactivos y más proactivos. La otra lección es que también tenemos que invertir más, yo diría, en educación frente a este cambio que se aproxima a nivel global y que será muy importante en los próximos años. No sé si hay alguna pregunta, no tenemos tiempo, pero bueno, ya que estamos ya pues from Lost to the River, de perdidos al río. ¿Alguna pregunta? Porque el coronavirus y demás, claro, con esta presentación que os hago, pues estáis acongojados. Pero si hay alguien, bueno, Jordi, vas a estar por aquí para comer, ¿no? ¿Te quedas seguramente. Jordi está aquí para comer y si le queréis preguntar sobre el coronavirus, que seguro que está ahí, os pica la curiosidad, pero os da un poco de vergüenza. Jordi, no te quedes tú con ganas de nada, ¿eh? ¿Qué querías decir de la...? De comer. No, de la cueva. De comer tampoco, que tenemos un catering maravilloso que ahora os cuento. De lo del tema de la cueva y de tal, que muchos años de investigación da para mucho charla. No te quedes tú con ganas, que voy a terminar. Bueno, no, en fin... ¿Dar algún consejito, alguna cosa? No, échanos la charla. Yo creo que tenemos que ser optimistas, pero sí que tenemos que ser realistas de que realmente todos los indicadores, quizás no sé si lo veis de la misma forma, pero sí, es que se aproxima, estamos iniciando un cambio muy importante a nivel social, a nivel político, a nivel científico, a nivel de cambio ambiental como es el cambio climático, a nivel también de abordar epidemias, etc. Estamos en un cambio, de estos cambios que se han originado a lo largo de nuestra especie, de todo lo que es la humanidad, de la historia de la humanidad, y que será rápido.
Mi Hay que predicción estar es que preparados, sea... Jordi, hay que estar preparados y ahora Sí, ya y yo no creo que estamos actos, preparados, ¿no? iniciativas como los que estáis haciendo aquí Sí. van en este sentido y las encuentro Que geniales. está todo relacionado, ¿no? La ecología, la veterinaria, la medicina, la inversión de impacto, porque se necesita el dinerito también. En este sentido, por terminar con María Ángeles, habrá muchos que nos estén escuchando y que piensen, esto del impacto y la inversión, que acabará siendo toda de impacto, esto de diferenciar, acabaremos llamándolo a todo inversión, porque podemos atacar los tres pilares, ¿no? Las personas, el medio ambiente y la economía. Te estarán escuchando y dirán, oye, yo quiero, pero para ser inversor de impacto hay que tener mucho dinero. ¿Se puede empezar con 100 euros? Sí, hay crowdfunding y crowdlending. En España hay algunas plataformas como la Bolsa Social que te permiten con un poquito de dinero empezar a probar y ver qué es esto, ¿no? Siempre hay que empezar por pequeño, o sea que me parece que sí, es una manera. Yo diría dos cosas, ¿no? Invierte y cambia un producto de tu cesta de la compra. Paga un poquito más por el huevo si es lo que te gusta o por el tomate o lo que sea. Y luego una cosa que hemos parido juntos Jordi y yo antes de entrar y es economía preventiva. Lo que hacemos desde la inversión de impacto es buscar modelos de negocio que prevengan que mucha gente se quede atrás, que sean inclusivos y de esa manera, ¿no? Pues poder hacer un circle of life, esos ciclos económicos y de vida que están tan pegados a la salud, que sea como más sano para todos, ¿no? Entonces me ha gustado mucho, hablábamos los dos y hemos dicho, Oye, qué economía bueno. Preventiva. Pues nos quedamos con esto, economía preventiva. Acordaros y recordad que todos podemos ser inversores de impacto por poco dinero, por mucho. Y que nos quedamos también con que Jordi hay que seguirle porque claramente tiene la bola de cristal. El futuro es este One Health, que además era la pregunta de nuestro concurso para ganar esa preciosa Biolux. Ya lo sabéis que tenéis que mandar la respuesta ya, porque vamos a anunciar el ganador o ganadora en #FentLindy. ¿Cuáles son los 3 ámbitos que incluye el concepto One Health, del que nos ha traído Jordi Serra? Os invito a seguirle, a leer todo lo que publica, porque sin duda es fascinante. Y esto solamente era la punta del iceberg, pero es lo que pasa en los eventos, que nos traen a los grandes y luego no les dejamos hablar. Para que hable la presentadora. No, pero es normal. Así que muchísimas gracias a los dos y despedimos este Indie Science. Gracias. Sí, por favor, no hemos terminado el Indie Science, que he dicho, por Dios. Ay, el Indie Science presencial hemos terminado, pero tenemos una súper invitada que se va a conectar o que ya debe estar conectada a través de Zoom, que está, creo si no me equivoco, en Washington, y esta es otra eminencia que os traemos en este Indie Science. Perdonad, me miraba Jordi García de Nisa diciendo, ¿dónde va? ¿Dónde va? Porque va a hablar con ella después Jordi García. A ver, habéis visto que tenemos gente que sabe un montón y que sube a este escenario, pero en general hay gente que sabe mucho, pero hay unos que creen que saben, otros que saben. Y luego hay gente que, como nuestros ponentes de hoy y nuestra siguiente invitada, sabe muchísimo. Me metí a mirar su currículum en Internet para preparar esta presentación. Tiene 58 páginas y nada de chicha. Todo, digo nada de chicha, nada de paja, todo chicha. O sea, yo creo que no he comido suficiente hoy. Nada de paja, 58 páginas de currículum llenos de chicha y de artículos y de, bueno, una pasada. Ella es, bueno, muchas cosas, por eso, profesora de la Escuela de Administración Samuel Curtis Johnson y directora del Emerging Markets Institute. Es autora, coautora, y su nombre ha aparecido como una de las 50 pensadoras o pensadores más influyentes de Iberoamérica. Sus trabajos se centran en la economía y las empresas de Latinoamérica y plantea que en el siglo XXI la situación ha cambiado y ahora regiones como Latinoamérica están mejor preparadas que otras para afrontar la crisis. Es una eminencia, ya os lo he dicho. Nos va a traer una pequeña ponencia y, como estamos haciendo hasta ahora, la vamos a presentar con su música favorita. Demos la bienvenida a Lourdes Casanova. Lourdes, ¿estás por ahí? Ahí está. Sí. Hola, buenos días. Lourdes, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Vamos a escucharla.
Qué bonito, ¿no? Lourdes, bienvenida. Cuéntanos por qué has elegido este tema tan maravilloso de Nitin Sawhney. Porque estoy casada con un hindú, con un indio desde hace algunos años. Lo sabemos, Y lo me sabemos. gusta la música que es una combinación, es un músico inglés, pero de origen indio, y entonces tienes una combinación de Inglaterra, India y otros sonidos, y me encanta. Es maravilloso, Nitin Sawhney, por supuesto. Este tema además es Sunset, que es una simbiosis también de música hindú con música de jazz, moderna. Es una maravilla. Así que Gracias. vaya sorpresa y qué ilusión tenerte, Lourdes. Lourdes Casanova, estamos deseando escucharte, así que todo tuyo. Bienvenida. Gracias y buenos días. Y desde Nueva York, no es desde Washington. En realidad estoy en Roosevelt Island, donde hay una delegación de Cornell, de mi universidad, que se llama Cornell Tech. Entonces estoy en uno de esos polos de innovación. Curiosamente, cuando el alcalde Bloomberg pasó por la crisis financiera global, creyó que esto era el fin de Nueva York como el centro de las finanzas. Se parecía que el mundo de las finanzas se acababa. No sé cómo hacen, pero los bancos siempre salen victoriosos de momentos duros y de momentos buenos. O sea que no tenía razón, pero por si acaso dijo, aquí tenemos que hacer algo diferente. Y en un tema que nos puede recordar cuando ahora hable de Europa, pensó que en Nueva York pasaban muchas cosas, muchas startups, mucha innovación, pero que no tenía la imagen de marca. Cuando pensamos en Nueva York, evidentemente pensamos en Wall Street y no pensamos en la innovación, no pensamos que es otro Silicon Valley en la costa este. Y lanzó una subasta, subastó la mitad de Roosevelt Island, que es un sitio precioso y que se conoce muy poco en Nueva York, para la universidad que presentara un proyecto tecnológico más interesante. Y Cornell y Stanford fueron los finalistas y Cornell ganó. Entonces se lanzó, y muy a la americana, la universidad se lanzó. Primero Google dijo, como no tenéis aún ningún edificio, venir a mi edificio. Entonces recuerdo las primeras veces que empecé a dar clase aquí, la Cornell Tech estaba en dos pisos de Google, y hasta que se empezó el campus, y ahora pues el campus ya está aquí, y ahora me toca venir aquí cuando doy clases aquí, y también doy clases en Ítaca, que es la sede inicial del campus. Ítaca también con ese nombre griego así mítico. Entonces voy a hablar, me pidió Jordi que hablara de innovación un poco en relación con la industria. Y me envió un artículo que me gustó mucho, el título, de un, no puedo decir compañero, pero bueno, de Andrés Ortega, que me encanta, y el título era industrializar la digitalización. Y yo le daría la vuelta y yo diría digitalizar la industria. Entonces, voy a hablar un poco de innovación de Europa, de cadenas de valor, y al final acabaré un poco con, como estamos ahora, con una guerra. Se llama invasión, se llama conflicto, y ahora ya se ha empezado a llamar en los últimos días guerra. Una tragedia que está sucediendo. No es la primera en Europa, porque se nos olvidan que han habido otras, desgraciadamente. Yugoslavia fue realmente trágico, pero de nuevo tenemos a las puertas de Europa, en Europa, una guerra. Entonces, primero quería decir que no voy ahora a abogar por la innovación, porque la digitalización está haciendo que estemos ante una nueva revolución, una revolución digital, y habrá, como siempre sucede, ganadores y perdedores. Y Europa, con toda la capacidad que tiene de inversiones en tecnología, debería tener un papel más prominente del que tiene. Desde que yo estoy ahora en Estados Unidos, desde el 2012, había estado otras veces, estuve 3 años en Berkeley, estuve también como estudiante, pero desde que cada vez que he estado dando clases en Estados Unidos es muy curioso, porque, bueno, como europea me llaman a los paneles que hay también sobre Europa, y me parece interesante que siempre esto va a ser el final del euro, esto va a ser el final de Europa,
aquí hay una visión bastante apocalíptica de Europa y siempre me encuentro en situaciones en las que tengo que defender que en realidad lo que está pasando, que se sigue viviendo muy bien, que hay un PIB per cápita muy excelente pero sí que es verdad que incluso en Europa también tenemos esa sensación de que podemos perder el carro. Entonces, primero unos datos. Europa, si lo consideráramos una región, es la que invierte más, es la que el gobierno invierte más en investigación y desarrollo. La primera es Europa, la segunda es Estados Unidos como país, como inversión pública, y la tercera China. En cambio, si miramos el sector privado, no es la primera. O sea que lo primero es, hay un déficit de la inversión del sector privado en inversión y desarrollo. En el sector privado está en tercer lugar. Primero Estados Unidos, segundo China y tercero Europa. Entonces, ¿por qué ese déficit en inversión ese déficit en inversión en desarrollo? Son las 7 de la mañana para mí, estoy así, me cuesta hablar. Entonces, ¿por qué? Lo primero, yo diría que una causa, y esa es una causa a la que se suele referir, es que Europa, que si contamos con Inglaterra, ya no está el Brexit, pero si contamos con Inglaterra, es la economía más grande del mundo, entonces no tiene un número similar de empresas grandes. La inversión es sobre todo, debería ser de todos, pero es sobre todo, la producen las grandes empresas. Entonces, Europa tiene, en el instituto que dirijo, publicamos un informe anual donde monitoreamos el crecimiento de empresas de mercados emergentes y comparamos cuando las empresas emergentes de países emergentes ganan, sobre todo las chinas, ¿quién pierde ahí? Entonces, lo que ha sido, y no voy a, bueno, podemos hablar mucho de este tema, es cómo China, las empresas chinas, han ganado en el mundo. Desde la crisis financiera global, desde el 2008, en el 2008 China tenía 46 empresas grandes en el famoso ranking de Fortune, de las más grandes del mundo. Tenía, a ver, lo voy a mirar exactamente, tenía 46 y entonces ahora tiene, desde el año pasado, más empresas, de hecho desde el 2020, más empresas que Estados Unidos. Actualmente en ese ranking, el año pasado tenía 135 y Estados Unidos tenía 122. Entonces, Estados Unidos ha perdido. Estados Unidos antes de la crisis financiera global tenía 139 y ahora tiene 122, pero sobre todo han perdido Europa y Japón. Europa tenía 107 y tiene ahora 81. Y dentro de Europa, Inglaterra, o sea, estos números es si incluimos aún Inglaterra. Inglaterra es la que ha perdido más. Entonces, primera cuestión, Europa no tiene un número que sea equivalente de empresas grandes a su tamaño de su economía, lo primero. Segundo, si miramos a empresas tecnológicas europeas, entonces pensamos en Ericsson. Ericsson es el proveedor de telecomunicaciones más grande del mundo, compitiendo muy fuertemente con Huawei, con la China Huawei. Pensamos también, por ejemplo, en Dassault Systems, una empresa que es poco conocida, pero que produce simulaciones en 3 dimensiones, originalmente para aviones, pero se ha dado cuenta, y ahora con las vacunas también, se ha dado cuenta que eso se puede reproducir a todos los sectores, incluido el farmacéutico, y mi hija trabaja en este tema. Están haciendo esfuerzos enormes en todas las universidades del mundo en hacer simulaciones del cuerpo humano, del corazón, es el proyecto en el que trabajaba, del corazón humano. Se ha conseguido simular al corazón de los conejos, pero no de los humanos. ¿Y para qué eso? Eso sirve para experimentar con nuevas vacunas, con nuevos medicamentos, de forma relativamente segura, por lo menos en una fase inicial. O sea que ya muchas de las
las pruebas de nuevos medicamentos. Esa es una empresa líder, muy poco conocida, pero definitivamente líder. Podríamos nombrar a otras, por ejemplo, Siemens, por ejemplo, Nokia. Nokia perdió el carro, y yo creo que fue una gran pérdida para la Unión Europea. La finlandesa Nokia perdió el carro de los teléfonos móviles. A mí me encantaban los de Nokia, y la perdió cuando se hizo el cambio a smartphones. Y ahora es una empresa muy innovadora, pero está más en producir equipamiento para las redes de 5G, etc. Spotify es otra, basada en Luxemburgo. Amadeus, para venir más a casa, un proyecto europeo que para reservar billetes de avión. Hay empresas innovadoras, pero claro, cuando yo en mis clases en la escuela de administración pregunto a mis estudiantes cuáles son las empresas más innovadoras a nivel global, evidentemente salen, nos guste o no, Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon. Estas son las que nos salen, pero no solo en una escuela de administración de empresas en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Y si pregunto por europeas, las europeas nunca saldrán como líderes. Y cada vez más tenemos las chinas, claro, Alibaba, Tencent, Baidu, etcétera, cada vez más y que son cada vez más conocidas a nivel mundial con una gran imagen de marca. Y definitivamente Huawei, dicen que no hay mala publicidad, entonces Huawei en plena guerra comercial ha incrementado su posición dentro de la parte de ventas también de teléfonos móviles. ¿Qué tiene Europa? ¿Cómo podría salir de Europa? O sea, ¿cómo podría recuperar o lograr una posición de liderazgo en el mundo? Lo primero, yo diría con imagen de marca, algunos siempre cuando se ponen en plan negativo nos dicen no, es que Europa al final lo que va a ser un museo. Nos encanta viajar, pero a nivel tecnológico no. Entonces, primero, Europa sí tiene, pero Europa no necesariamente promueve sus empresas. No digamos que, volviendo a las grandes americanas, son el orgullo de todo el mundo, no solo de ellas como ellas mismas, sino que cualquier americano, por supuesto, da por sentado que viven en un país que es el más innovador del mundo, sea o no, porque en algunas métricas cada vez más inteligencia artificial, en vehículos eléctricos, en bastantes sectores, China está avanzando y se está poniendo a la cabeza. Pero si tú hablas con cualquiera, y de nuevo, no solo en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, dirán que Estados Unidos es de los mejores en innovación. Entonces, lograr esa imagen de marca. Otra cosa, seguir pensando que empresas grandes van a ser las que van a producir y lograr pasar un poco del nacionalismo que tenemos y lograr incentivar fusiones entre empresas europeas. Y de nuevo, otra gran fuerza de Europa es su industria del automóvil, por ejemplo, las Volkswagen y otras empresas alemanas, que entonces lograr un poco lo que decía al principio de digitalizar la industria, lo que toda la investigación y desarrollo que estas empresas producen, lograr también que se pase a la digitalización. Y en concreto, con el sector del automóvil, evidentemente el gran reto son los coches eléctricos. Y si pensamos en coches eléctricos, de nuevo, nos viene Tesla, aunque de hecho el líder en cuanto a número de vehículos eléctricos es China en estos momentos, y de baterías también, pero la imagen es Tesla, nos guste o no, Elon Musk, es esa la imagen que nos viene a la cabeza. Entonces, evidentemente, para esa transición a vehículos eléctricos, que Volkswagen, la mayor empresa con Toyota de automóvil del mundo, para hacerlo debería tener también una gran
una gran fuerza en lograr no solo es producir el vehículo, es todo el software, porque de nuevo un vehículo eléctrico es simplemente software. Entonces, lograr que empresas europeas estén a la vanguardia en ese sector y no se ha logrado. Entonces, segunda cosa, otras posibilidades también, yo diría, he dicho lo de digitalizar la industria, lo de la imagen de marca y celebrar los éxitos de las empresas que tenemos que no son conocidas ni dentro de Europa. Otra cuestión muy interesante que cada vez estamos, el tema de Indy de este año es también la sostenibilidad. Entonces, ha habido también todo lo que es la revolución verde, la lucha contra el cambio climático, contra lograr reducir con todos los compromisos que hubo de reducir la emisión de anhídrido carbónico en el COP26 en diciembre del 2021. Entonces, esa es otra oportunidad en Europa. En Europa se considera estar entre los que más avanzados en este tema. Entonces, otra posibilidad de lograr avanzar ahí es conseguir seguir liderando los esfuerzos o parte de los esfuerzos en la revolución verde, conseguir, y esto es un tema de los políticos tanto a nivel nacional como europeo, que dicen que aprovechemos la revolución industrial, perdón, la revolución verde como una posibilidad para toda la innovación que se va a generar alrededor de esto. He mencionado los vehículos eléctricos, pero definitivamente el hidrógeno, conseguir otras fuentes de energía también muy importante. Entonces, esa es otra cuestión y también en eso estaríamos de renovar las cadenas globales de valor. Ha habido durante la pandemia, el panel anterior habló mucho de la pandemia, durante la pandemia descubrimos que casualmente no teníamos mascarillas al principio porque en Europa ni en Estados Unidos tampoco se producía ninguna mascarilla. Recuerdo también el pánico de los primeros meses cuando se habló, por ejemplo, que el ibuprofeno iba a curar. No era cierto, era erróneo, pero que el ibuprofeno era muy importante para lograr vencer la enfermedad. De nuevo, eso fue erróneo, pero en ese momento todo el mundo comprando ibuprofeno y resulta que nos despertamos también a la realidad de que los ingredientes básicos del ibuprofeno se producían en China y el asamblaje de esos productos se hacía en la India. Entonces, evidentemente, inmediatamente en Estados Unidos se añadió el sector farmacéutico como un sector importantísimo, clave para la economía de Estados Unidos. Tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Japón, habíamos decidido que el sector agrícola y ganadero eran claves para la economía. Evidentemente, si algo sucede, tenemos que seguir comiendo y se dice que se subvenciona una vaca $1 por día, tanto en Estados Unidos como en Japón, como en Europa. Y en cambio decidimos, de una forma que yo diría inconsciente e irresponsable, porque fue aquello de conseguir maximizar el valor para el accionista, se decidió que la industria no, que podíamos hacer outsourcing de todas las partes de la industria. Entonces, además del impacto ecológico que eso conlleva, de que partes de un vehículo estén pasando las fronteras cantidad de veces para antes de que se asamble el producto definitivo, o las gambas, que es un ejemplo que se da a menudo, donde se pesca, donde se pela y donde se corta y donde se congela, etcétera. Entonces, no solo las gambas y los coches, sino que cantidad de productos con este gran esfuerzo que ha hecho China para conseguir convertirse en el sector manufacturero, en el líder manufacturero del mundo, y entre tanto, tanto en Europa como en Estados Unidos hemos perdido por una parte la capacidad manufacturera y por otra toda la innovación que conlleva esa manufacturera, ese proceso de fabricación. Recuerdo que hace quizá unos 15 años
estaba en un panel con la cooperativa Mondragón, la cooperativa industrial más grande del mundo, y recuerdo que el representante de Mondragón dijo: Europa, y Estados Unidos también, ha perdido la capacidad, no sabemos cómo fabricar una tostadora o un Turmix, o la hemos perdido, lo hemos dado todo a China. ¿Eso es importante o no? En aquel momento Mondragón estaba sufriendo mucho porque aún no, pero ya Haier, que es la empresa china, se estaba convirtiendo en el líder mundial de electrodomésticos, y esa línea de negocios era muy importante para Mondragón, y evidentemente fue una línea de negocios en la que perdió mucho. Entonces, la pandemia primero nos ha dejado ver de forma clarísima que perder esa capacidad de fabricar productos básicos era muy peligrosa. Evidentemente hay un tren que va desde el este de China hasta Madrid y nos trajo muchas mascarillas, pero definitivamente tenemos que recuperar parte de esa capacidad manufacturera. Y de hecho, Europa, de alguna manera, ha hecho bastante outsourcing regional, que es lo que ahora se está abogando en todo el mundo. En Estados Unidos se está diciendo: recuerda que tenemos México al lado y que podemos también hacer outsourcing o crear cadenas de valor regionales que son mucho más sostenibles y mucho más fáciles de mantener funcionando en momentos de crisis como el que supuso la pandemia. Y lo que he oído del panel anterior es que están diciendo que vamos a seguir podemos tener otras pandemias, con lo cual hay que estar preparado para lo que nos parecía que no iba a suceder. Eso por otra parte. Y finalmente quería hablar de la guerra, de la tragedia en Ucrania. Quería hablar de este tema. Quería hablar de este tema por dos cosas. Por una, primero, porque si la pandemia fue lo que se llama un cisne negro, nadie se lo esperaba. La guerra tampoco, aunque después de Crimea se hubiera podido esperar, pero bueno, nadie se lo esperaba. Entonces, ¿qué ha pasado con la pandemia? ¿Qué ha pasado con la guerra en Ucrania? De repente nos damos cuenta de que la transición energética, de moverse a energías renovables, eólica, solar, etcétera, o hidrógeno, si lo logramos también, que de repente no estábamos tan avanzados como creíamos. El sector eléctrico, vamos a recordar que fue en la mayor innovación del siglo XX, esa fue la más importante. Sin electricidad no hay nada más. Entonces, y claro, cada país se las arregla como puede. España importa de Argelia, de hecho Italia está intentando también importar de Argelia ahora, y Alemania, por muchas razones, entre otras, el este de Europa tenía ya un ecosistema que estaba preparado, las refinerías estaban preparadas para el petróleo ruso, están cerca geográficamente, con lo cual la construcción del gasoducto era algo racional, sobre todo en Alemania, que por varios motivos se van ahora a apagar las últimas 3 o unas de las últimas centrales nucleares en Alemania. O sea, en su día, tanto Holanda como Alemania dejaron de apostar por la energía nuclear. Entonces no hay muchas posibilidades, y entonces nos damos cuenta de repente de que uno de los grandes países exportadores, número 3 y número 2 en gas y petróleo, es Rusia, y resulta que dependemos de Rusia. Entonces, ¿qué ha sucedido? Algunos lo llaman la venganza de la economía antigua. Nos hemos dado cuenta de que no se había invertido nada, de que las decisiones que en su día fueron racionales no lo eran tanto, y estamos ahora, primero, si leemos los periódicos, si leemos las discusiones que hay, se nos olvida que en realidad habíamos apostado por energías verdes, y ahora todo es cómo reorganizamos esto, de dónde importamos. Qatar, Estados Unidos definitivamente saliendo victorioso en esta situación. Cómo logramos
recomponer de dónde importamos petróleo y gas. O sea, eso por una parte, y de alguna manera, y estoy dando una clase sobre este tema, de alguna manera, y tenía una de mis estudiantes que está en un partido europeo que yo no conocía, que apuesta sobre este tema, de alguna manera se ha olvidado esta discusión. Entonces yo creo que también volviendo a una oportunidad de innovación en Europa, que es la revolución tecnológica, deberíamos quizá, como en primer lugar, la discusión tendría que volver a situarse dentro de la necesidad, no de, bueno, de momento necesitamos el petróleo y el gas, pero de acelerar la transición a energías verdes y una gran discusión a nivel europeo, que somos muchos países y tiene mucha fuerza económicamente, a nivel europeo, de cómo reorganizar la matriz de energía para apostar por la eólica más, por la solar, y ver formas también de conectar las redes, que otra cosa que sucede es que las redes eléctricas en Europa no están conectadas y deberían conectarse, como está haciendo China con el proyecto de HEITCO, que China está promoviendo una red eléctrica mundial, porque dice, a veces no hay sol, a veces no hay agua, a veces no hay viento, entonces tenemos que conectar las diferentes redes, porque resulta que si no hay estoy diciendo una barbaridad porque está muy lejos, pero si no podemos conectarnos con un desierto, con el desierto de Gobi en China u otros, donde la capacidad de solar es mayor, pero sí buscar ser valiente y aprovechar la transición energética, acelerarla como una fuente de innovación. Y también terminar diciendo que el panorama es muy complicado en estos momentos para Europa y para el mundo con el conflicto en Ucrania, y que estamos en un momento con mucha incertidumbre, muy complejo, con ambigüedad, lo que llaman VUCA, que pues, si tradujéramos el acrónimo sería VICA: volatilidad, incertidumbre, claridad, complejidad y ambigüedad, y que es un momento en el que hay que, una vez más, ser valientes, y Europa, cada crisis es una oportunidad, tiene que también buscar maneras de retomar la transición verde que habíamos iniciado, y decir, es el momento de apostar y de acelerar por ese tipo de energía. Y terminaría aquí, porque creo que el panel anterior y creo que el almuerzo es pronto, entonces, por favor, estoy abierta a preguntas. Lourdes, espera, Lourdes, porque nos quedan muchas sorpresas, dos importantes después de ti. Y además que tenemos aquí al jefe de la tribu Indie, que, como sabes, es el Chief Operation Officer de ENISA, que es el gran Jordi García, que te va a hacer dos preguntas. Adelante, Jordi. No te vayas. Sí, a ver. Perdón, que me... A ver. Hay que encenderlo, Jordi, a ver. Dale a este. Este ya está. Mucha innovación. Sí. Lourdes, gràcies per connectar-te a aquesta hora. Merci per acceptar. Res, moltes gràcies, un plaer estar a casa. Bien. Bueno, pues un placer también en este Indie presencial que hacía tiempo que no teníamos. Y muy rápidamente explicar cómo llegamos a invitarla. O sea, aparte del Indie Day, que es esto que estamos viviendo, tenemos dos cosas más. El Indie Club de lectura. Mirad en la web, hay sesiones que nos ponemos al día de los libros que van apareciendo. Y el Indie Science, que ahora mismo lo más importante es una colaboración que tenemos con otra comunidad como el Indie, que está situada en Madrid, por lo tanto, una de Barcelona y de Madrid, trabajando conjuntamente y escribiendo documentos que van teniendo su impacto. En el 2020 hicimos uno que era los pilares del futuro más bueno, de progreso y de sostenibilidad. Este año pasado hicimos uno de soberanía tecnológica y estamos este año empezando otro. Normalmente somos 4 del FEI, el Foro de Empresas Innovadoras, que es como se llama esta comunidad, y 4 del INDI. Este año estamos haciendo otro sobre las nuevas políticas de innovación,
todo esto que hablábamos al principio. Hay aquí algunos presentes, dos Anas, Aurea, Ezequiel, bueno, Xavier López, bastantes que han colaborado en algunos de los documentos. Y en esta de la soberanía tecnológica, justamente, estábamos justo escribiéndolo y te escuché en la Fundación Rafael del Pino, hablando de la geopolítica. Entonces apareció la pandemia, Ucrania, pues todo el tema este de los suministros. O sea que aquí hay bastante y no puedo comentar todo lo que hablábamos, pero por ejemplo de Europa versus España. O sea, Europa es el elemento, el sujeto que tiene que tomar decisiones, pero España también tiene que tomar algunas decisiones porque si no, Europa también hay su reparto de juego dentro. Y, bueno, una pregunta, porque me han dicho dos, pero lo hago en una sola, ¿vale? Son dos dilemas. El dilema este del One Health, que hemos hablado antes. Es decir, el One Health parece decirnos que tendríamos que plantear otro modelo donde los recursos fueran más bien tratados, donde la demografía quizá fuera otra, la movilidad otra. Y esto es un dilema porque el modelo donde nos hemos sentado es el de la globalización, capitalismo global, que justamente es lo otro. Por lo tanto, ¿cómo plantearías una salida por el medio, ¿no? Y la segunda es lo que decía Xavier Farras al principio, que pasamos de una geopolítica basada en democracias tecnológicas a otro tipo, y esto lo contabas tú en la Fundación Rafael del Pino, donde las empresas chinas, pues una característica que tienen es que la mayoría es del propio Estado chino. Por lo tanto, acaban ganando pues un gran contrato con la telefonía, no sé si era brasileña, y acaban siendo el Estado chino gestionando la telefonía de Brasil o de China o de donde sea. Por lo tanto, estos dos dilemas, el tema democracia y otros tipos de potencias no tan democráticas, y el tema este del One Health y el modelo de crecimiento. Gracias. Wow. Wow. A ver, varias cosas. Sí, estamos en un momento de desglobalización en el cual, sobre todo con la pandemia, nos hemos dado cuenta de, bueno, la necesidad de lo que se llama la soberanía tecnológica nacional, porque evidentemente hemos tenido una pandemia, pero pudieran haber otras. Tampoco está claro que COVID se haya terminado. Hay encierros en China. Entonces, definitivamente este es el tema. Pero varias cosas. Una, de repente nos damos cuenta de la paradoja tremenda de que el mundo de la energía es muy global. O sea, que petróleo y gas, voy a decir una barbaridad, pero Europa vende aviones y compra petróleo. Y India compra también petróleo. Entonces, lo que está pasando también es que la mayoría de los países del mundo están siguiendo comprando, India siguen comprando petróleo ruso porque no hay otra, y porque Rusia lo que está haciendo es vendiendo petróleo a un descuento. Está haciendo dice, si tú me lo compras, te lo vendo a $30 más barato, en un momento en que el petróleo está más de $100, y en un país que aún es pobre como India, aunque sea ya la quinta economía del mundo, en cuanto a PIB per cápita es pobre. Entonces, todo el mundo está comprando. De hecho, las exportaciones de petróleo desde la guerra por parte de Rusia están aumentando. Entonces, de repente nos damos cuenta este tema. Yo creo que definitivamente lo que llaman el péndulo tiene que volver o sea, hemos ido de una globalización que yo diría que ha sido la consecuencia de aumentar el valor del accionista de una forma ciega y de una forma muy responsable. Entonces, y China se ha aprovechado, porque si nosotros lo hemos hecho voluntariamente, nadie nos ha obligado. Entonces, yo creo que eso ha de volver. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que ningún país es autosuficiente. Hay muy pocos países autosuficientes. Uno de ellos pudiera ser Rusia, Estados Unidos a veces, Brasil, pero la mayoría de los países necesitamos comprar y, claro, vender. Entonces, eso es una cuestión. Segunda cosa, en ese cambio que definitivamente ahí hay otra cosa que está pasando, es que los gobiernos vuelven a tener un papel muy importante. Eso se debe a un tema, bueno, a dos, pero sobre todo a uno que yo diría que ha sido el auge chino. Entonces, como tú has dicho, resulta que Huawei
Huawei no es del Estado, no conocemos muy bien la estructura de propiedad de Huawei, pero Huawei, por ejemplo, pues hay campañas de boicot a Huawei, definitivamente en Estados Unidos, en Europa también. Resulta que las dos subastas últimas de 5G en Brasil y en México, a pesar de la presión de Estados Unidos de que a los gobiernos mexicano y brasileño de que boicoteen a Huawei, empresas como Telefónica y la mexicana América Móvil y Telecom Italia han presionado al gobierno brasileño y Telefónica y América Móvil sobre todo al gobierno mexicano, de que ese boicot no se redujera por varias razones. Una, porque ese asamblaje entre los que entre los que producen el equipamiento de telecomunicaciones y los operadores, eso se produce a través de años. Necesitas que tus productos se adapten a tus necesidades. Eso ya se ha hecho y además, claro, Huawei es mucho más barato que, por ejemplo, Ericsson. Entonces, eso por una parte, y por otra, como comentabas también, en el sector eléctrico está sucediendo que State Grid Corporation of China, SGCC, la mayor empresa de electricidad del mundo, muchísimo más grande que la segunda, que ahora no recuerdo si la segunda es la japonesa o es EDF de Francia, ahora no recuerdo, pero mucho más grande que esas empresas, está invirtiendo en todo el mundo. Está invirtiendo en el sur de Europa, en Portugal y en España, no solo State Grid, pero también está otra Three Gorges, y definitivamente mucho en Brasil, y en Chile compraron al final del 21, están comprando, y entonces tenemos, como tú dices, la paradoja que resulta que el mantra ha sido, tanto en Europa como en Estados Unidos, que el sector privado era mejor en manejar las empresas, con lo cual hemos ido a esta gran privatización que ha habido en muchas partes del mundo, y resulta que las empresas que están comprando son las empresas chinas, que, como en el caso de State Grid, es 100% propiedad del Estado. Entonces, ¿cómo nos comemos esto? ¿Cómo funciona esto? Y de hecho, como he comentado antes, State Grid está detrás de un proyecto enorme que quiere conectar todas las redes eléctricas del mundo, como el World Wide Web para Internet, quiere hacerlo con la electricidad. Y entonces está ya conectando en el sudeste asiático, parte con Mongolia y Rusia, y quiere hacerlo, si miramos las inversiones que han hecho en el sur de Europa, en Sudamérica, podemos ver que, como han comprado en Chile y en Brasil, pues quieren conectar esas redes. Y, por ejemplo, estaba en Colombia hace 2 semanas y la construcción de un gran tendido eléctrico desde la parte del Amazonas de Colombia a la red más de Bogotá y de las ciudades, también State Grid lo ha ganado. Entonces, están construyendo tendido eléctrico y son empresas 100% del Estado. Entonces, de nuevo, esa combinación entre Estado y privado nos la estamos replanteando. En Estados Unidos, las empresas de las AT&T, Verizon, están haciendo lobbying con el gobierno para que ellos se construyan las redes de 5G y Estados Unidos no caiga por debajo de China. Entonces, los gobiernos están de vuelta en el sector privado. Definitivamente la pandemia no había otra, tuvieron que manejarla, pero esto se está manteniendo por el auge de China, y por cuando hay un gran conflicto como el que tenemos ahora, los gobiernos vuelven a tener de nuevo mucha importancia, y yo creo que esto se va a quedar. Entonces, un momento de cambio de paradigma, un momento en el que yo creo, siempre les digo a mis estudiantes, tenéis que ser valientes, tenéis que construir y también discutir y pensar. Definitivamente, programas como Indie son muy importantes, o como el que dices de Indie Science, de Indie Lectura, porque estamos cambiando de paradigmas y estamos yendo a hay un cambio que no sabemos cómo vamos a salir, sabemos cómo se empieza, pero que una serie, globalización, desglobalización, soberanía tecnológica, políticas industriales, gobiernos, cómo manejar sector privado y sector público, estamos en esa gran transición. Ahí estamos entonces. Fer Lindi. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Gracias, Lourdes. De nada, un placer. Y Despedimos. enhorabuena por esta iniciativa, excelente, muy necesaria, como he dicho, en estos momentos de grandes transiciones donde necesitamos Esto se va para Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Muchas gracias.